Bueno, hola, mi nombre es Santiago Caballero y hoy vamos a discutir un poco la introducción del libro de Rogelio Salmona, Un arquitecto frente a la historia, escrito por Fabio Restrepo. A mí me gustan varias cosas de esa introducción, pero creo que lo que me parece más chévere es como yo siento que varias veces en la carrera uno siente eso de que tiene al mismo tiempo incluso dos maestros que son muy distintos y que incluso sus aprendizajes no se intersectan, sino que son muy contrarios. Entonces yo siento que como que lo importante de ese momento histórico en la biografía de Salmona es como ambas personas terminan formando lo que él va a ser como arquitecto. Entonces a mí me gusta mucho la frase Salmona es humanista, que se convierte en arquitecto gracias a Frank Castle y a pesar de Le Corbusier, a quien le debe en cambio su forma de saber hacer. Entonces yo siento que si bien Frank Castle le da como toda esa base histórica que se va a repetir en Salmona pues toda su carrera, él no sabría cómo ejecutar la oficina, cómo trabajar en términos de arquitectura, en términos de técnica. Y es gracias, yo siento, a cómo en el día él viajaba entre ambas oficinas. Y otra cosa, otra frase que me pareció muy bonita es que a lo mejor todo ese resumen sucede en los intersticios, en el deambular solo frente al Sena. Entonces, como que me parece muy vivido eso que escribe Fabio, porque yo sí creo que es cuando uno no está haciendo arquitectura que empieza como a conciliar ambas vainas. O sea, cuando va en el carro, cuando va en el bus, cuando no está solo, es cuando realmente siento que uno dice, uy, sí, está como que pueda que sea por acá o como que sí pueda que ambas maneras de pensar funcionen en una, sí es de tal manera. Sí, de acuerdo. Y como yendo por ese mismo lado, mi nombre es Valentina Muñoz. em, pues yo creo que, o a mí me pareció muy interesante también una frase que dice, Salmón parece un péndulo que oscila entre la técnica como arte y el arte como la técnica. Y precisamente eso es lo que me pareció como interesante, lo que también estaba diciendo Santi, es lograr conciliar esos dos puntos, como siento que tal vez el lado un poco más artístico, filosófico de Frank Castle y la técnica y hasta el dibujo técnico y eh, todo súper pulido del lado de Le Corbusier es lo que él logra unir en su arquitectura. eh, y a mí personalmente eso me parece muy interesante porque siento que a mí es lo que más se me dificulta, como plasmar eso como un poco más filosófico del mundo de las ideas a un lugar técnico, pero también creo que parte de esa misma experiencia, y ahí como traigo a colación un poco algo que hablan del dibujo, y es como él dice, el dibujo es una vez más el puente de la experiencia y el aprendizaje, y creo que es por medio de ese dibujo y por medio de ese pensamiento que Salmona, si bien era muy bueno técnicamente en el dibujo, pues también era por medio de este que él se permitía plasmar todas estas ideas y la convergencia de estos dos mundos de donde él estaba aprendiendo. Sí, de acuerdo. Mi nombre es Juan Felipe Molano. Yo, pues, una de las cosas que me acuerdo de haberlo visto y discutido en la clase, pues el caso de estudio de Salmona con Cristina y nuevamente releerlo a la introducción de Fabio, es como marcar esta dinámica donde la historia se forma cuando dos corrientes distintas o sea, completamente distintas y opuestas se unen para formar una nueva corriente. O sea, como esta tesis y antítesis se convierten en una síntesis. Y es el claro ejemplo de Salmón a entender todo este lado humanista e histórico que le provee Frank Castelli, combinarlo con esta visión más modernista de destruirlo todo y comenzar de nuevo de Le Corbusier. Y de hecho también lo relaciona mucho y lo compara con el hecho de la capilla del Duomo de Brunelleschi, de entender cómo que combina ambas corrientes de lo histórico y del deseo de mirar hacia el futuro. Eso me parece muy interesante. Y también un poco de más de reflexión a nivel personal, es que cuando yo hice mi intercambio en Milán, a mí me tocó una situación pues similar. De hecho que tenía un taller, que era un taller de conservación de arquitectura, donde íbamos a un edificio de 1700 a estudiarlo, estudiar como en la roca, de dónde vienen los ornamentos, toda esa parte histórica. Y tenía una clase que se llama Arquitectura del Espacio. Es completamente distinto, completamente opuesto. Y pues una era por la mañana, otra por la tarde, entonces esa lidian entre esas dos corrientes completamente opuestas, pero que uno encuentra, empieza a armar hilitos que después
uno empieza en un camino de cómo se puede, o sea, de cómo aprender de las dos, sacar lo mejor de las dos corrientes y seguir hacia adelante. Es interesante. Bacán. Sí, muy chévere. Hola, yo soy Susana Mayorga y justo esta semana que tuvimos esta lectura también pude hablar con mi abuelo. Mi abuelo también es arquitecto de los Andes, de la misma generación de Salmona y pues no le caía muy bien, honestamente. Y siento que esa visión que yo tenía de Salmona era a través de los ojos de mi abuela, de mi abuelo, que nunca fue muy positiva, pero al leer el texto se me hizo muy interesante y muy retrospectivo por parte de Salmón el hecho de reconocer que de pronto la facultad en la que uno estudió o el entorno en el que uno vivió carece de ciertas cosas que uno no aprendió. Entonces, digamos que reconocer que, por ejemplo, en los Andes la historia de la arquitectura es muy poca lo que nos enseñan. Ahora tuvimos el Saber Pro y pues se nota que pues somos una facultad que le hace falta ese tema y pues se me hace todo un trabajo bien hecho de reconocer que me hace falta algo y voy a buscarlo, porque es no solo el hecho de seguir aprendiendo, sino de reconocer que las cosas no son blancas o son solo negras, sino que se componen de dos para ser pues exitosas en diferentes dimensiones, entender que se componen de diferentes partes y empezar como a desarrollar esa habilidad se me hace como una característica muy noble, muy interesante de un arquitecto que siento que debería ser algo que uno personalmente debería hacer y reconocer que si uno quiere hacer algo, pues siempre hay un camino o siempre hay una manera de dar un paso más para mejorar lo que uno ya está haciendo. O sea, como una vez alguien me dijo, un proyecto nunca está terminado en realidad. Entonces siempre es como muy interesante hablar de ese siguiente paso para hacer cada cosa mejor. Sí, me parece que ya para cerrar, me gusta mucho como lo que dice Vale del dibujo, porque yo siento que lo que están haciendo un poco las fundaciones que siguieron a San Pedro o a Salmona, digamos, no me gusta tanto como el hecho de super evangelizar sobre esas figuras, pero me parece muy bonito que las actividades que ellos proponen a veces es, oiga, vaya a las torres del parque y se reúnen 10 personas y no cuesta nada y se sientan a dibujar. Entonces me parece que es un resumen bonito eso de entender la historia a partir del dibujo. Otra cosa que me parece chévere fue lo que dijo Juanfe. Juanfe, como precisamente lo que dice Fabio, de que al final es muy hegeliano lo que hace Salmona, como de resumir lo mejor de una cosa, lo mejor de otra, enfrentarlos y sacar como adelante el tema. Y finalmente sí, o sea, lo que dice eso es cierto. La facultad dura 4 años, pero si ejerzo la profesión 40, pues es una cosa chiquitica respecto a todo lo que puedo seguir aprendiendo más adelante. Gracias.